Hay mañanas en las que tus ojos están abiertos, pero tu alma aún no ha despertado. Escuchas cantar a los pájaros, la luz del sol se filtra por la cortina, pero dentro de ti solo hay un silencio inmenso, como si estuvieras a la deriva en alguna oscuridad y nadie lo supiera. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando todo a tu alrededor sigue en movimiento, pero tu corazón se siente atrapado en una noche sin amanecer. Conozco personas que suspiran cada mañana porque su ser querido sigue atrapado en la adicción. Hay madres que se arrodillan en oración junto a la cama de hospital de su hijo, pero su cartera está vacía y sus súplicas parecen desvanecerse antes de llegar al cielo. En silencio preguntan: Señor, ¿de verdad estás ahí? ¿Me escuchas? Y recuerdo a Pablo, el hombre que cruzó mares tormentosos, que sobrevivió a un naufragio, solo para ser mordido por una serpiente venenosa en cuanto pisó tierra firme. Pero Pablo no murió. Otros esperaban que se hinchara, que cayera, pero simplemente sacudió la serpiente en el fuego, porque Dios estaba allí en el mar, en el fuego, e incluso en las miradas dudosas de la multitud. ¿Cuál es la prueba que Dios usa para refinar nuestra fe? ¿Y cuál es la trampa que el enemigo prepara para robárnosla? ¿Cómo podemos distinguir la diferencia? ¿Cómo saber si estamos siendo guiados o si nos hemos desviado? Si todavía estás aquí, y si tienes el valor de quedarte hasta el final de este video, quiero orar por ti, no con palabras vacías, sino con un clamor desde mi corazón para que cualquier oscuridad que esté cubriendo tu vida se vea obligada a retroceder. Porque a veces solo un versículo, solo una oración sencilla es suficiente para iluminar todo el recorrido del alma. Escucha esta historia, y cuando termine tal vez te des cuenta: Dios nunca te ha dejado, ni por un solo segundo. Imagínalo. Estás caminando descalzo por un pantano. Cada paso se hunde como si la tierra quisiera tragarte entero. El barro está frío, el cielo está gris, y ya no sabes a dónde ir. Pero entonces una mano cálida, fuerte, baja desde lo alto y te levanta. Una luz cegadora inunda tus ojos. Ves un camino que brilla frente a ti, intacto por el polvo, y tu alma comienza a respirar de nuevo. Entonces, ¿estás listo para dar otro paso, pero esta vez no solo? ¿Estás listo para dejar que su luz te guíe a través de la noche, del desespero y de vuelta a la esperanza viva? Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Salmo 119, 105. Ese versículo no es solo una frase hermosa, es una verdad que ha evitado que millones de almas caigan en la desesperación, porque hay caminos que parecen llanos, pero conducen a valles profundos, y hay pasos que parecen aleatorios, pero son iluminados uno a uno por una luz celestial. No todos notan esa diferencia hasta que se han perdido. La Biblia nos dice que Pablo pasó por uno de los momentos más oscuros de su vida, un naufragio violento en medio del mar. Las olas lo golpeaban, su cuerpo estaba débil, helado. Cuando por fin llegó a la orilla, todo lo que quería era un fuego para calentarse. Pero justo en ese momento, una serpiente venenosa salió del montón de leña y se aferró a su mano. Las personas a su alrededor se quedaron paralizadas. No lo ayudaron. Solo esperaban que cayera, porque para ellos ser mordido por una serpiente después de un naufragio era el final. Pero Pablo
con calma, sacudió su mano y la serpiente cayó al fuego. No murió. Ni siquiera se hinchó, porque la luz de Dios todavía estaba allí. Aunque la tormenta había pasado, aunque el fuego ardía a su alrededor, la palabra del Señor seguía siendo lámpara para sus pies. Recuerdo a un hombre llamado Marcoson, creyente que compartió que había luchado contra la ansiedad durante 10 años. No todos entienden el dolor de despertar cada día con el corazón acelerado, rodeado por un miedo sin nombre que nunca descansa. Intentó de todo, pero nada le trajo alivio, hasta que un día escuchó un mensaje sobre el Salmo 119, 105 y comenzó una práctica sencilla. Cada mañana leía un versículo y hacía una pequeña oración. Pasó un mes, luego 2, luego un año, y la oscuridad comenzó a retroceder, porque la luz, aunque sea pequeña, siempre vence a la oscuridad si no dejamos que se apague. ¿Estás caminando por un sendero tenuemente iluminado? ¿Alguna vez tomaste una decisión en la oscuridad y luego tropezaste herido? Ese es el costo de caminar sin la luz de la palabra de Dios. Un alma que no está iluminada por su verdad es como alguien que camina descalzo sobre piedras filosas. Cada paso es una herida, cada día una batalla invisible. Pero cuando permites que su palabra se convierta en tu lámpara, comienzas a ver que cada giro en el camino tiene propósito y que ninguna oscuridad es lo suficientemente densa como para esconder su plan de amor. Camino iluminadono significa una vida sin desafíos. Significa un camino con un guía. Tal vez aún cruces mares tormentosos. Tal vez aún enfrentes las serpientes venenosas de la vida. Pero si esa luz aún arde dentro de ti, ningún veneno podrá derribarte. Hoy, pídele a Dios que ilumine tu camino, porque donde brilla su palabra, el miedo no tiene lugar, y caminarás sin tropezar, sin estar perdido, sino firme, porque Él va delante de ti, paso a paso. Hay un principio espiritual que pocas personas conocen, y sin embargo es la clave que abre los milagros en nuestras vidas: la legalidad espiritual. En el reino de los cielos, lo que no se declara no puede ser ejecutado. Lo que no se escribe no puede ser sellado. Tus palabras no son solo sonidos, son semillas sembradas en el ámbito espiritual. Cuando escribes por lo que estás orando, cuando pronuncias tu oración en el nombre del Señor, estás creando una puerta por la cual el cielo puede actuar. Recuerda, la Biblia no dice: el Señor adivinará lo que piensas en silencio. La Escritura dice claramente: clama a mí y yo te responderé. Dilo, escríbelo. No mantengas escondido tu milagro, porque la fe necesita acción para estar viva. Una madre escribió una vez en los comentarios: Señor, alumbra mi camino y el de mis hijos también. Solo una frase, pero con sinceridad, con lágrimas y con fe. Esa frase se convirtió en un fuego santo e iluminando todo su hogar. Y ahora, quiero orar contigo, pero no una oración apresurada. Leamos lentamente el Salmo 27, dejando que cada versículo empape nuestra alma como luz. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Lo escuchas? Cada palabra es como el aliento del cielo tocando los rincones más oscuros de tu alma.
Si crees que hoy es el día en que su luz debe volver en tu casa, tu trabajo, tu mente, entonces te invito a comentar justo debajo de este video: Señor, alumbra mi camino. No es solo una frase, es un acto espiritual, una declaración, una apertura de puertas. Y si sientes un mover más profundo en tu corazón, únete a la campaña 21 días de oración. No es un ritual, es un camino de transformación, una oración al día, una página de escritura, un compromiso con el cielo. Lo llamamos la Agenda de la Perseverancia, un cuaderno para los que no se rinden. Durante 21 días, escribirás, orarás, caminarás paso a paso con Dios. Ninguna palabra será desperdiciada. Ningún momento será perdido. Y yo creo que cuando escribes lo que anhelas, estás firmando un pacto con el Hacedor de milagros. Cuando escribes lo que anhelas, estás creando una puerta por la cual el cielo puede actuar. Entonces, ¿estás listo? Comienza con un solo acto. Comenta solo 7 palabras. Señor, alumbra mi camino. Ese es el primer paso, y verás una pequeña luz. Cuando se guarda con fidelidad, es lo suficientemente fuerte como para expulsar toda oscuridad. Cree, escribe, habla y observa cómo el milagro se despliega, porque tu Dios sigue siendo un Dios de maravillas, hoy, para ti, ahora mismo. En el camino de la fe, muchos han susurrado esta pregunta sincera: ¿por qué Dios responde a otros, pero no a mí? Es una pregunta dolorosa, especialmente cuando te has arrodillado en oración incontables veces, has llorado en silencio durante la noche, has leído tu Biblia, has asistido fielmente a la iglesia, y aún así, el cielo parece guardar silencio. Se siente como si golpearas una puerta que no se abre, mientras que otro apenas susurra y el milagro sucede. Una vez me senté con un hombre llamado Samuel. Era amable, devoto, y no había faltado a una reunión de la iglesia en 15 años. Pero confesó: he vivido como una sombra en la casa de Dios sabiendo de Él, pero sin haberlo encontrado de verdad. Su vida era como un barco a la deriva, aunque la Biblia seguía a bordo. Hasta que un día, su esposa sufrió un derrame cerebral y cayó en coma. De pie junto a su cama en el hospital, con el zumbido frío de las máquinas y las luces estériles encima, Samuel soltó todas las rutinas religiosas a las que se había aferrado. Solo le quedaba un clamor: Dios, si eres real, por favor háblame. Y en ese momento, una brisa entró por la ventana y volteó la Biblia sobre la mesa. Cayó al suelo y se abrió en el Salmo 27. Samuel se agachó y leyó: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y por primera vez, no era un versículo memorizado. Era una palabra viva, un aliento, un toque suave del cielo. ¿Lo ves? Hay una diferencia entre oír hablar de Dios y encontrarse con Él. Muchos asisten a la iglesia, pero nunca entran en una relación verdadera con el viviente. Conocen su nombre, pero no han rendido sus vidas. Oran, pero siguen aferrados al volante. El milagro no llega porque todavía intentan controlarlo. Pero Dios no obra donde hay lucha por el control. Él se mueve donde hay rendición. Cuando realmente dices: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ese es el punto de giro. No cuando Samuel lloró, sino cuando se rindió.
no cuando leyó el Salmo 27 como un rito, sino cuando creyó que Dios le hablaba directamente a través de él. Unas semanas después, su esposa despertó. Pero el milagro más grande fue este. Samuel había cambiado. Ya no era solo un fiel asistente a la iglesia, sino un hijo que había reencontrado a su padre. ¿Y tú? ¿Dónde estás en este camino? ¿Estás leyendo la palabra de Dios o estás viviendo en ella? ¿Estás esperando un milagro? ¿Estás dando autoridad al hacedor de milagros? Porque la respuesta no está en tu nivel de esfuerzo religioso, está en tu nivel de rendición. Y cuando realmente sueltas, Dios comienza a moverse. No según tu horario, sino justo a tiempo su tiempo. Y cuando llegue ese momento, ya no tendrás que seguir tocando, porque Él abrirá la puerta desde adentro. Tal vez estás escuchando estas palabras en una mañana silenciosa, antes de que la ciudad despierte. O tal vez es en medio de una noche ansiosa, cuando el sueño no llega, porque los pensamientos no se detienen. De cualquier manera, este momento no es una casualidad, porque en el plan de Dios nada es al azar. Si aún estás aquí, si has escuchado hasta este punto, es porque Dios está tocando suavemente y con paciencia la puerta de tu corazón. Muchas personas piensan que para comenzar una nueva vida tienen que esperar un gran giro, una señal clara o algún mañana perfecto. Pero la verdad es que en la palabra de Dios, el mañana no comienza en un calendario, comienza con fe, y la fe no espera condiciones perfectas. La fe solo necesita una cosa: el valor de creer que aquí mismo, ahora mismo puedes volver a Él. En el Salmo 27:13 hay una declaración poderosa: creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No solo en el cielo, no después de esta vida, sino aquí en la tierra, en medio de facturas sin pagar, en medio de la enfermedad, en medio de un matrimonio roto o un corazón en pánico. Aquí mismo verás la bondad de Dios si eliges creer. Y el primer paso para demostrar esa fe no es un gesto grandioso. A veces es solo un susurro: Señor, alumbra mi camino. Escríbelo. Teclea esas palabras. Déjalas aparecer en los comentarios no como un reflejo, sino como un pacto, una apertura de puertas, un pequeño paso hacia un gran viaje. No tienes que entender todo sobre la fe para comenzar. Solo necesitas creer que Dios te ama, que Él te está esperando, que nunca te ha abandonado ni siquiera cuando tú te alejaste. Y cuando dices sí, aunque sea con una sola palabra, el cielo se moverá. Los ángeles responderán, y la luz comenzará a entrar en esos lugares que pensabas sellados para siempre. Así que no esperes al mañana para comenzar de nuevo. Comienza ahora. No dejes que las heridas del pasado te mantengan en la oscuridad. Deja que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y deja que su amor te guíe hacia un nuevo comienzo. El mañana, con toda la bondad que Dios ya ha preparado, puede comenzar en este mismo momento. Si crees, si escribes, si pides y si lo dejas entrar,